Capítulo 1284, Hellweaver. 1284 Hellweaver. Sunny se encontró incapaz de moverse por unos momentos. Encontrarse con el queche justo cuando necesitaban refugio desesperadamente ya era lo suficientemente impactante. Encontrar un cadáver que se parecía inquietantemente al prisionero sin nombre de la mazmorra oculta debajo de la catedral en ruinas dentro del queche lo envió a un estado de fuga. Todo tipo de pensamientos salvajes pasaron por su mente. Por una fracción de segundo, Sunny incluso imaginó que era su propio cadáver, traído aquí desde el futuro por alguna extraña anomalía del río místico. Pero, no. Las proporciones estaban todas mal. No era un hombre alto, pero la persona misteriosa era incluso más pequeña. Eran, prácticamente pequeños. De hecho, ahora que Sunny había echado un buen vistazo al cadáver, se dio cuenta de que también era diferente del prisionero de la catedral en ruinas. El manto oscuro y la máscara eran los mismos, pero el cuerpo escondido debajo de ellos no lo era. Incluso con sus rasgos confusos, podía notar la diferencia. Aún así, ¿qué significaba esto? ¿Cómo podría haber otra máscara del tejedor? ¿Quiénes eran estas dos personas y cómo podían ser tan similares a pesar de la gran división entre la ciudad oscura y la tumba de Ariel? Nepis también parecía sobresaltado, aunque por una razón diferente a la de Sunny. Sin embargo, notó su fuerte reacción. Sunny, ¿qué es? Ella debió haber notado que la máscara que llevaba el cadáver era la misma que llevaba Mestizo. Ella también sabía que era una memoria divina del séptimo nivel, incluso si Sunny nunca le había dicho de dónde venía la máscara del tejedor. Respiró hondo. Ese cadáver es como el que encontré en la ciudad oscura, debajo de la catedral. Ahí fue donde conseguí la máscara. Sunny había encontrado al engendro del pájaro ladrón Bill por pura coincidencia, incluso si esa coincidencia podría no haber sucedido sin la influencia de Destinado. Sin embargo, todo lo que siguió después de absorber la gota de icor que contenía sangre tejedora fue el resultado de la lógica y la razón. Fue la consecuencia de ese primer encuentro casual. Guiado por la capacidad de ver el resplandor de la divinidad, que le otorgó sangre tejedora, exploró la catedral de la ciudad oscura y recibió la máscara del tejedor. Guiado por la máscara del tejedor, se sumergió en el cielo de ave, ajo, llegó a la torre de ébano y descubrió el brazo cortado del tejedor, adquiriendo así huesa tejedora. ¿Cuál fue entonces la causa de esta situación? ¿Fue una coincidencia o el resultado de sus elecciones? Mientras Sunny estaba distraído, consumido por esos pensamientos, Nepis lo miró con el ceño fruncido. ¿Cadáver? ¿Qué quieres decir? Se estremeció. ¿No podía ver la encorvada figura sentada en el banco del timonel? Dio un paso adelante y señaló con un movimiento apresurado. ¿No ves ese cadáver? Nepis parecía cauteloso y ligeramente confundido. Claro que veo a esa persona. Es solo que, ¿por qué sigues llamándola cadáver? Esa persona está viva. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. Y en el siguiente momento, el cadáver se movió. Con un profundo suspiro, su cabeza colgante se levantó, y dos oscuros abismos tallados en la temible máscara miraron a Sunny con una emoción inefable. Entonces, el cadáver se puso de pie lentamente y con dificultad. No el cadáver, la persona. El portador de la máscara del tejedor estaba, de hecho, vivo. Sunny observó en silencio, incapaz de moverse. Solo su mano se estiró un poco, lista para invocar un arma. Una vez que el dueño del queche se puso de pie, se dio cuenta de que era muy pequeño. La figura envuelta en el manto oscuro era extremadamente delgada, siendo débil y frágil. La espalda de la persona estaba encorvada y sus manos parecían temblar ligeramente. No era de extrañar que Sunny hubiese confundido al portador de la máscara con un cadáver.
con la persona permaneciendo completamente inmóvil y su percepción pintada por el encuentro en la mazmorra de la catedral en ruinas, habría sido extraño que asumiera que estaban vivos. El extraño encorvado se quedó paralizado, mirándolos a través de los pozos sin luz de los ojos de la máscara lacada en negro. Ni Sani ni Nepi se movían tampoco, sin saber qué hacer. Acababan de subir, sin ceremonias al barco de esta persona, así que, ¿qué había que hacer? ¿Pedir cortésmente que los salvara? ¿O atacarlos por miedo? Sani desvió su mirada secretamente, tratando de determinar si el portador de la máscara era un humano o una criatura de pesadilla. Sin embargo, al igual que con el cadáver bajo la catedral, el manto oscuro y la máscara eran impenetrables. Más allá de ellos yacía un abismo desconocido. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Entonces, el dueño del queche levantó lentamente sus manos, que estaban envueltas en guantes negros. Los delgados dedos tocaron los bordes de la máscara lacada en negro y la bajaron lentamente. El rostro que se reveló pertenecía a un humano. Era una anciana, extremadamente anciana. Sani nunca había visto a nadie que pareciera tan antigua. No podía creer que alguien de esa edad aún pudiera estar vivo. Su piel bronceada estaba cubierta por una telaraña de arrugas profundas y cavernosas y se aferraba a su rostro demacrado como un papel frágil. Su largo cabello era completamente blanco y delgado, revelando destellos del pergamino marrón de su cuero cabelludo. Sus ojos, que alguna vez habían sido penetrantes, ahora estaban apagados y oscurecidos por cataratas lechosas. El pequeño cuerpo encorvado de la anciana era frágil y delgado, como si estuviera listo para colapsar con la más mínima ráfaga de viento. El manto oscuro colgaba sin fuerzas de él, unas cuantas tallas demasiado grande. Sin embargo, emanaba un sentimiento de dignidad intachable, fuerza de voluntad y santidad, incluso. La máscara negra cayó a la cubierta del queche con un chasquido de madera. La anciana miraba a Sani y a Nepis en silencio, un momento tras otro. Y entonces, se movió. Se inclinó, gimió y se arrodilló lentamente. Sani se sobresaltó, pero sobre todo, sintió un fuerte impulso de saltar hacia adelante y detenerla. Se sentía increíblemente mal ver a una anciana tan postrada y mucho menos frente a él. Notó que la espalda de Nep se ponía rígida, ya que ella sentía lo mismo. La comisura de su ojo se movió. Pero ninguno de ellos se movió. Finalmente, las rodillas de la anciana tocaron la cubierta. Poniendo ambas manos frente a ella, respiró temblorosa y luego se inclinó profundamente. Su voz tranquila sonó como una pluma rascadora. Al oírla, Sani se estremeció. Ella dijo: Salve, tejedor. Demonio del destino. En el silencio que siguió, el dudó un rato y luego respondió. Primogénito de lo desconocido. La anciana permaneció inmóvil durante unos momentos y luego dejó escapar un largo suspiro. Bajando la cabeza, aún más cerca de la cubierta, habló con reverencia. Ananké saluda a los hijos del tejedor. Capítulo 1285. Ananké. Ananké saluda a los hijos del tejedor. La palabra flotó en el aire. Sani y Nepi se miraron con cautela, ambos confundidos por esta extraña situación. ¿Por qué la anciana se postraba frente a ellos? ¿Por qué los había llamado hijos del tejedor? ¿Qué está pasando? Sani estaba exhausto, y la inexplicable naturaleza de la extraña anciana era demasiado para él. Al menos no parecía hostil. Con un suspiro, dejó que su exhausto cuerpo se desplomara y se sentó en la cubierta de madera del queche. Nepis, mientras tanto, dudó por unos momentos, luego dio varios pasos hacia adelante y con cuidado levantó a la anciana. Levántese, abuela, no haga reverencias por nosotros.
responsable de la gran calamidad que le había sucedido a la tierra, o tal vez por su salvación. Sin embargo, la vieja Ananké parecía tener una profunda conexión con Weaver y el dueño del queche, Ananké, se dejó llevar suavemente a una posición sentada. Luego, Nepis regresó con Sani y se sentó junto a él. Los dos ahora estaban frente a la anciana, esperando a que dijera algo. Pero ella permaneció en silencio. Después de unos momentos, Sani frunció el ceño. Se sentía nervioso, no había forma de saber qué tan poderosa era esta mujer y cuáles eran sus intenciones. Ananké era un completo misterio. Ella también podría proporcionar respuestas a muchos misterios que lo habían atormentado. Entonces, preguntó. Lo siento, abuela, pero ¿por qué nos llamó hijos del tejedor? Había muchas preguntas que quería hacer, pero esta era la más urgente. Su respuesta podría explicar cómo los trataría la vieja Ananké. La anciana suspiró profundamente y luego habló con su voz delgada y chirriante. Porque ustedes son los elegidos del hechizo de pesadilla. Ustedes son un milagro. Su existencia es el triunfo de Weaver. Una sonrisa de orgullo apareció en sus labios. Era cálida y casi maternal. Como si ella fuera una abuela mirando a sus hermosos y jóvenes nietos. Sani respiró hondo, sintiéndose avergonzado. El triunfo de Weaver. Estaba casi seguro de que el hechizo de pesadilla había sido creado por el demonio del destino. Ahora, el último y pequeño fragmento de duda había desaparecido. Weaver fue de hecho el ser responsable de la gran calamidad que había sucedido a la tierra, o tal vez por su salvación. Independientemente, la vieja Ananké parecía tener una profunda conexión con Weaver y el hechizo de pesadilla. También era, muy probablemente, una de las personas que habían querido encontrar, un habitante nativo del Gran Río. Uno de los antiguos que había entrado en la tumba de Ariel antes de que los dioses cayeran. Pero, ¿no significaría que ella había llegado al Gran Río antes de que se creara el hechizo? Las cosas todavía no tenían sentido. Como si leyera sus pensamientos, Nepis se inclinó hacia adelante y preguntó con tanta educación como pudo. Perdona que te lo pregunte, pero ¿quién eres, abuela? Ananké sonrió. Lo que dijo a continuación hizo que Sani y Nepis se estremecieran. Soy Ananké, la sacerdotisa del hechizo de la pesadilla. En el silencio que siguió, la anciana negó suavemente con la cabeza. Debe ser duro para ustedes imaginarlo, mi señor y señora. Ustedes vienen de una época en la que el hechizo de la pesadilla ha madurado y gobierna sin oposición, sus bendiciones se dan gratuitamente a todos. Pero no, siempre fue así. Al principio, que también fue el final, cuando el hechizo de la pesadilla aún estaba en su infancia, se necesitaba gente como yo para cuidarlo, protegerlo y, sobre todo, para ayudarlo a expandirse, para que pudiera fortalecerse. Su rostro arrugado se ensombreció y un profundo suspiro escapó de sus labios. Lo cual no fue fácil en absoluto. Después de todo, nosotros, los seguidores de un demonio, éramos considerados herejes y perseguidos por los sirvientes de los dioses. Todos eran despreciados, muchos fueron perseguidos y ejecutados. Bueno, no es que yo haya experimentado nada de eso yo misma. Cada oración que pronunciaba la anciana era una revelación y se sucedían una tras otra. Había tantos fragmentos de información sorprendentes que compartía con ellos libremente que Sani se encontró incapaz de digerirlo todo. Se sintió como una persona que se estaba ahogando en un mar profundo después de pasar años muriendo de sed en el desierto. Sacerdotisa del hechizo de la pesadilla. El principio que también fue el final. Deben ser las primeras etapas de la guerra entre los demonios y los dioses. Espera, ¿el hechizo no fue creado como es hoy? ¿Tuvo que crecer, ser cultivado, incluso, perseguido por los dioses? ¿Qué? Estaba fracasando desesperadamente en mantenerse al día, tan cansado como estaba. Nepis también estaba luchando, pero parecía que ella tenía una comprensión un poco mejor de la conversación. Chispas blancas se encendieron en sus ojos. Así que,
¿Nuestra existencia es prueba de que el sufrimiento de los seguidores de Weaver no fue en vano? ¿Que el hechizo de la pesadilla que adoraste y difundiste ha realizado su gran designio? El río, que fluía del futuro al pasado, habría tenido un Ananké diferente, asintió y los miró con reverencia, lo que hizo que ambos se sintieran incómodos. En efecto. Eres muy sabia, mi señora. Nepis permaneció en silencio unos momentos, y luego comentó tranquilamente. No pare, sé sorprenderte por el hecho de que vengamos del futuro. Sunny se obligó a concentrarse. Era una pregunta muy conmovedora y que no se le había ocurrido a él mismo, distraído por la avalancha de revelaciones. La anciana asintió lentamente, con la respiración entrecortada. Parecía que le costaba mucho hablar durante tanto tiempo, pero aún así se obligó a responder. Por supuesto, no me sorprende. ¿No han venido de aguas arriba, mi señor y mi señora? Nepis y Sunny se miraron. De hecho, sí. Los nativos del gran río, que fluía del futuro al pasado, tendrían una percepción diferente del tiempo. Para ellos, la gente del futuro podría no parecer tan extraña. Ananké respiró hondo y luego añadió cansadamente. Oh, pero también me advirtieron que vendrían. El debut de este capítulo ocurrió en Ño Beuro L. B1M. Esa fue quizás la revelación más impactante hasta ahora. Después de un momento de silencio, Sunny arqueó una ceja mientras ocultaba lo conmocionado que estaba realmente. Advertencia, ¿cómo? La anciana asintió de nuevo, su pelo blanco suelto moviéndose con el viento. Recibí un mensaje, en mis sueños. Un mensaje de que los hijos del Tejer Or vendrían. ¿Y eso? Se detuvo unos momentos, recuperando el aliento, y luego terminó fervientemente. Y que debo ayudarlos a llegar a Fallen Grace, donde reina Dusk, la última de las sibilas. Capítulo 1286. Encuentro fortuito. Dusk. Sibila de Fallen Grace. Sunny se estremeció. Por supuesto, recordaba quién era Dusk. Llevaba una túnica llamada sudario de Dusk desgraciado, después de todo, el recuerdo trascendente del sexto nivel que había recibido por matar el terror de lo 49. Aquella maldita escoria. Si tratara de asignar números a los enemigos que había enfrentado en la Antártida basándose en cuántas cicatrices mentales le dejaron, la hermosa flor de seda blanca quedaría en segundo lugar, justo detrás de la bestia de invierno. Ni siquiera Goliat, que literalmente lo había matado, le había dejado una impresión tan desgarradora. Por supuesto, era muy probable que Dusk todavía no estuviera muerto ni corrompido en la pesadilla. Seguía siendo un ser humano y parecía gobernar un lugar llamado Fallen Grace. Como Sunny y Nepis querían llegar a la civilización del Gran Río y encontrar a las sibilas, este destino era perfecto. Era incluso demasiado perfecto. Ananké había respondido una de las preguntas más importantes que tenían. La improbable coincidencia de que encontraran su barca justo cuando la necesitaban no fue una coincidencia en absoluto. Ella había venido a sabiendas, esperando encontrarlos. ¿Pero quién le había dado instrucciones de dónde encontrarlos? En sus sueños, nada menos. ¿Quién estaba moviendo los hilos de esta pesadilla entre bastidores? ¿Será acaso la mismísima Sibila de la caída? A Sunny se le frunció el ceño pues sabía que no encontraría la respuesta de inmediato. Probablemente la primera oportunidad sería cuando se encontrara cara a cara con la Sibila de la Gracia caída, de nuevo. Suspiró. ¿Gracia caída? ¿Qué tan lejos está eso? La anciana Ananké dudó unos momentos. Está lejos. Muy, muy lejos. Tan lejos que no podré guiarlos todo el camino hasta allá. Guardó silencio y cerró los ojos ligeramente. Casi parecía que se había quedado dormida. Sin embargo, la anciana se sacudió levemente y añadió. Pero los llevaré tan lejos como pueda, mi señor y mi señora. Ah, ya veis, nosotros los seguidores de los demonios tampoco fuimos bienvenidos aquí, en la tumba de Ariel.
nos echaron, y viajamos río arriba durante mucho tiempo antes de establecernos y construir Trama. Trama es una de las ciudades humanas en el Gran Río, como Gracia Caída. O, al menos, solía serlo. Sunny y Nepis se miraron. ¿Por qué Ananke no podía regresar río abajo? ¿Había algún tipo de conflicto interno entre los lugareños del Gran Río? ¿Sería peligroso para ella entrar a las aguas controladas por las sibilas? ¿Y qué quería decir con que Trama solo solía ser una ciudad? Nepis habló con cautela. No querríamos ponerte en peligro, abuela. La anciana sonrió. Ayudarlos es tanto mi deseo como mi privilegio, mi señora. No se preocupen por mí, soy del Gran Río. Su discurso se estaba desacelerando y sus palabras se volvieron confusas. Era obvio que la anciana estaba demasiado cansada para continuar la conversación. Parecía haberlo entendido también. Con un suspiro suave, Ananke levantó las manos. En el momento siguiente, Sunny y Nepis se quedaron mirando con desconcierto mientras un torbellino de chispas blancas aparecía en el aire. Ella está invocando un recuerdo. Esta acción, tan mundana y familiar, para ellos, les pareció infinitamente extraña y fuera de lugar cuando la realizaba uno de los antiguos humanos. Después de todo, era la habilidad de los infectados por el hechizo, y nadie a quien habían conocido en todas las pesadillas la poseía. Pronto, una caja de madera apareció en la cubierta frente a ellos. Ananke la abrió con manos temblorosas y sacó varios artículos. Un mantel bellamente bordado, una jarra de vino, una tetera de cerámica pintada con vapor saliendo de su pico, 2 tazas pequeñas y 2 platos, uno lleno de frutas maduras y el otro lleno de pequeños pasteles salados. Las frutas eran suculentas y las tartas parecían recién hechas. Los artículos eran simples y modestos, incluso un poco gastados, pero cuidados con cariño. Un delicioso olor se extendió por el aire. Ananke colocó cuidadosamente todo sobre el mantel y le ofreció la comida a Sunny y Nepis. Mi señor, mi dama, deben estar cansados después de enfrentar los horrores del futuro. Por favor, coman y descansen. Yo los guiaré de regreso a Wib, primero. Tomó una respiración profunda, luego se puso lentamente de pie y regresó con esfuerzo al banco del timonel. Al sentarse, la anciana bajó la cabeza cansinamente y susurró varias palabras extrañas e inelegibles. En el siguiente momento, el ketch se movió repentinamente. Las velas de color medianoche se elevaron por sí mismas y se hincharon con el viento, mientras que el remo de dirección se balanceaba, girando la proa del barco hacia la corriente abajo. Pronto, navegaban a través de la brillante extensión del gran río, ganando velocidad lentamente. Sunny y Nepis dudaron un poco. Ambos estaban completamente exhaustos e increíblemente hambrientos, pero todavía no confiaban en la anciana. ¿Qué pasaría si la comida estuviera envenenada? ¿Qué pasaría si estuviera esperando a que se durmieran para matarlos? Sunny miró la frágil figura de la sacerdotisa. Parecía demasiado frágil y débil para representar una amenaza para ellos. Por supuesto, las apariencias pueden engañar, pero también sintió que Ananke había sido sincera y los había tratado con nada más que gran benevolencia. Era difícil desagradar o desconfiar de la amable y sincera anciana. Lo que sea. Incluso si le había hecho algo a la comida, era muy difícil envenenarlo. Después de todo, Lordwig lo hacía prácticamente inmune a la mayoría de las toxinas. Sacudiéndose el loco deseo de devorar todo lo que estaba a la vista, el débil remanente de la forma feroz de la serpiente del río, tomó tentativamente un pastel salado, aún caliente del horno, y le dio un mordisco. Le tembló la mano. Delicioso, tan delicioso. Sin perder más tiempo, Sunny se llevó todo el pastel a la boca y masticó con avidez. Unos momentos después, levantó el pulgar y dio un codazo a Nepis. Se quedó un momento y luego hizo lo mismo que él.
Comieron y bebieron como dos niños mimados por su abuela, olvidándose de todo lo demás. Pronto, toda la comida desapareció. Ni siquiera dejaron el vino. Después de eso, Sunny se sintió increíblemente somnoliento. Pero no era la sensación antinatural de haber sido drogado. Era simplemente la reacción natural de su cuerpo abusado exigiendo un descanso bien merecido y muy necesario. A salvo. Estamos, a salvo, creo. Luchando por mantener los ojos abiertos, Sunny miró a Nepis. También estaba cansada y, sin embargo, asintió con la cabeza para responder a su silenciosa pregunta. Está bien. Yo hago la primera, guardia. Tú puedes. Antes de que terminara la frase, Sunny ya había dejado caer la cabeza sobre su regazo, profundamente dormido. Capítulo 1287. Dichosa ignorancia. Sunny durmió como un bebé. No hubo pesadillas que rondaran sus sueños, y cuando se despertó, su corazón se sintió extrañamente en paz. Perman esió inmóvil durante un rato, sintiendo el calor de la mano de Nep descansando sobre su cabeza. El catch se movía rápidamente sobre el agua, llevado tanto por el viento como por la corriente, y el mundo a su alrededor estaba oscuro. Ya era de noche. Dormí demasiado. Nepis debería haberlo despertado. ¿Había descansado ella también? Volviendo la cabeza ligeramente, Sunny miró hacia arriba y vio su elegante mandíbula. Estaba apoyada en el costado de madera del quech, con los ojos cerrados. Su respiración era lenta y profunda. Estaba profundamente dormida. Entonces, nadie estaba haciendo guardia. No te enfades con la dama, mi señor. Sunny se estremeció ligeramente y miró la popa del barco, donde Ananké seguía sentada, agarrando ligeramente el timón. Su manto oscuro era del mismo color que el cielo nocturno, lo que hacía difícil discernir dónde terminaban sus pliegues y comenzaba la noche. Ambos necesitaban descansar. Sunny se sentía muy cómodo acostado en el regazo de Nep, pero tuvo que incorporarse con un suspiro de desgano. Frotándose los ojos, miró a sus sombras, que eran casi invisibles en la oscuridad. Ninguna de ellas mostraba ningún signo de preocupación, por lo que juzgó que la anciana no había intentado nada extraño mientras dormían. Aunque tardaría unos días más en que sus reservas de esencia se repusieran por completo, ya no estaban vacías. Gracias a la mortaja del crepúsculo, también se sentía descansado y renovado. Sin embargo, tenía un poco de hambre. Sunny vaciló unos instantes y luego preguntó. Oye, ¿no tendrás más de esos pastelitos? Ananké sonrió. Deberían quedar unos cuantos en la caja. Come bien, mi señor. Los hice con esmero. Sunny notó que la caja de madera no era un recuerdo que creaba comida, sino un recuerdo de almacenamiento que ayudaba a mantener frescos los suministros. Todo lo que había dentro debía haber sido preparado por Ananké en previsión de encontrarse con los hijos del tejedor. Al abrir la tapa, descubrió unos cuantos pasteles sobrantes, además de más fruta y un par de platos sencillos más, todo perfectamente fresco y conservado. El olor era tan maravilloso que se quedó inmóvil un momento, disfrutando de la fragancia. Malinterpretando su vacilación, la anciana habló. Lo siento por no poder ofrecerte más, mi señor. No es fácil para mí conseguir fruta y harina, en estos días. Espero que no estés demasiado decepcionado. Sunny la miró y sonrió. ¿De qué hablas, abuela? Una vez me pasé un mes entero comiendo solo carne podrida de demonio. Esto es todo un festín. Para ilustrar su punto, cogió uno de los pasteles y se lo metió ansiosamente en la boca. Ananké inclinó un poco la cabeza. ¿La gente sigue pasando hambre en el futuro? Sunny masticó durante un buen rato antes de responder.
La anciana creía claramente que el futuro era una especie de paraíso que ella y los demás seguidores del tejedor habían ayudado a crear. No quería herir sus sentimientos. Se encogió de hombros. La gente inteligente no. Ah, pero yo no soy muy inteligente, por desgracia. Al menos no todo el tiempo. Entonces, un pensamiento repentino le pasó por la cabeza. Sunny miró a Ananke atentamente y luego preguntó. Pero ¿y tú, abuela? ¿Has ido algo? Estaba tan delgada y frágil que no hacía mucho la había confundido con un cadáver. Sin embargo, ella solo les había ido la comida y no había participado en ella. Ananke sacudió suavemente la cabeza. Este cuerpo mío no tiene hambre a menudo. Ya pescaré algo después. Sunny frunció el ceño, luego sacó el resto de las tartas y se dirigió al timón, ofreciéndoselas. No, eso no servirá. Por favor, coma, también. De lo contrario, mi maestro me dará una paliza cuando vuelva a casa. El maestro Julius estaría realmente fuera de sí si se enterara de que Sunny se atiborraba mientras una anciana pasaba hambre cerca, incluso si esa mujer era solo una habitante de la pesadilla. Además, ¿qué tipo de pescado iba a pescar en el gran río? Ananke dudó un poco, luego tomó uno de los pasteles con mano temblorosa y sonrió. Gracias, mi señor. Eso es suficiente. Cuando volvió a la caja, Neb se agitó ligeramente y abrió los ojos. Se quedó mirando su regazo vacío durante unos momentos, luego miró a Sunny y parpadeó un par de veces. Finalmente, olfateó el aire y se giró hacia la caja de madera, guiada por la tentadora fragancia de la comida recién hecha. Sus ojos brillaban. Los dos tuvieron una comida suculenta mientras Ananke comía lentamente su único pastel. La atmósfera dentro del quech era extrañamente pacífica, era como si estuvieran navegando en un lago tranquilo en lugar de en la extensión mortal del gran río, donde vivían todo tipo de criaturas aterradoras. El agua brillaba con una suave opalescencia, mientras que el cielo era impenetrablemente negro. La hermosa vista del mundo escondido dentro de la tumba de Ariel era tan onírica y mística como siempre. Mientras Sunny miraba la superficie del agua, de repente vio que su luz se apagaba. Había una vasta e inconcebible sombra moviéndose en algún lugar insondablemente profundo, debajo de ellos, bloqueando el resplandor de los soles ahogados con su interminable extensión. Durante unos momentos, una oscuridad desoladora envolvió todo el tramo del gran río alrededor del quech, y luego se alejó indiferentemente. Se estremeció y miró a Ananke, con el terror escondido en sus ojos sin luz. La anciana sostenía tranquilamente el timón mientras sonreía. No te preocupes, mi señor. No pueden sentirnos. Sunny dudó un rato, preguntándose si debía preguntar quién eran ellos. Al final, se quedó callado. Había cosas que era mejor no saber. Sunny no estaba seguro de si podía permitirse el lujo de la ignorancia, pero decidió seguir disfrutando de la ignorancia, al menos por hoy. Capítulo 1288. Rey entre bestias. Aún había muchas preguntas que Sunny quería hacerle a Ananke, y mucho que necesitaba aprender. Pero, rodeado por la oscuridad silenciosa de la noche, solo escuchaba el suave sonido del agua salpicando contra el casco del rápido queche y miraba la extensión brillante del gran río sin decir una palabra. Habían pasado tantas cosas, ayer, dioses. ¿De verdad había pasado solo un día desde que luchó contra la serpiente azul? La aterradora batalla, la huida frenética de la isla oscura, no había tenido ni un momento de paz para calmarse y contemplar estos asuntos. Parece un sueño. Realmente lo había hecho, había matado a una gran bestia. Por supuesto, fue en parte por la bendición de la llama del alma de Neb, y también porque la serpiente azul había sido gravemente debilitada. Y sin embargo, ¿había otro maestro en el mundo que pudiera presumir de la misma hazaña? Seguramente. ¿Alguna vez había habido? Sunny se movió incómodo, temiendo que el increíble logro se le subiera a la cabeza.
Casi deseaba escuchar los comentarios, mordaces del pecado del consuelo, que nunca perdía la oportunidad de derribarlo. El bastardo estaba cerca, pero se mantenía fuera de la vista. Podía sentir la débil presencia del odioso espectro en los límites de su conciencia. Sin embargo, era un hecho que Sani había matado a la serpiente azul. Daeron del mar crepuscular. Qué nombre tan inusual para una criatura de pesadilla. Después de observar a la bestia loca durante tanto tiempo e incluso adoptar su forma, Sani estaba seguro de que había algo especial en la feroz abominación. Ahora, después de conocer su nombre, sospechó firmemente que la serpiente azul no era una abominación en absoluto. ¿O al menos no siempre había sido una? ¿Era la vieja serpiente en realidad un humano alguna vez? Pues después de todo, todos los humanos eran considerados bestias por el conjuro. Por ejemplo, a un soberano se le podía llamar bestia suprema. Entonces, ¿qué pasaría si un soberano sucumbía a la corrupción? Mirando la radiante extensión del gran río, Sani se sintió inquieto. Podría haber una forma sencilla de averiguarlo. Cerrando los ojos, se sumergió en su mar del alma. Era exactamente igual que antes, con 5 soles negros que se cernían sobre el agua tranquila. Solo que ahora, después de aprender la verdad sobre cómo se había creado el mundo del gran río, lo percibía bajo una luz algo nueva. Una legión de sombras permanecía inmóvil en la silenciosa oscuridad. Sani aún recordaba la época en la que podía contar las sombras sin vida con una mano, pero ahora había tantas. Miles. ¿Realmente he matado a tantos? Claro que sí. Desde la orilla olvidada hasta la tumba de Ariel, Sani había vivido una vida de matanza, aunque no hubiera sido por su propia voluntad. Los números habían aumentado especialmente durante la campaña del sur, donde había estado, constantemente rodeado de vastas hordas de desenfrenadas criaturas de pesadilla. La mayoría de las sombras eran abominaciones, el rey de la montaña, la sombra informe del indescifrable engendro del ruin pájaro ladrón, el caballero abandonado, el mimo mordaz, el terror de lo 49, el montañoso titán Goliat. Pero también había muchos humanos. El viejo esclavo, vista sin nombre, Harper, Arus, Caster, Pierce, el sacerdote rojo, las doncellas guerreras, los soldados de la ciudad de Marfil, el caballero Amiran y los muchos despertados de los grandes clanes que había matado en la Antártida Oriental, el santo colmillo terrible, y muchos más. También estaba Solvane. 2 de ella, en realidad, una que había matado en la isla encadenada y la otra que había matado en el reino de la esperanza. Sani se sentía extraño cada vez que las veía. Pero ahora estaba buscando a alguien más. Primero, supuso que su sospecha era correcta después de notar que no había una forma gigantesca de una gran serpiente entre las sombras. Y luego, finalmente lo vio. Daeron del mar crepuscular. La serpiente azul, de hecho, había sido un humano alguna vez. Allí, en la oscuridad, estaba la sombra de un hombre apuesto con fuertes rasgos faciales y cejas feroces y hacia abajo. Era alto e imponente, con hombros anchos y un rostro anguloso y decidido. Su cabello estaba arreglado en una trenza larga y vestía una túnica arcaica que parecía simple y majestuosa. La serpiente azul, realmente era un humano. Sani se quedó helado, mirando la silenciosa sombra. Su corazón estaba en un torbellino. Esta era la primera vez que veía a un humano que había sucumbido a la corrupción. Y no a cualquier humano, en ese caso, a un soberano orgulloso y poderoso, un ser exaltado del rango supremo. Incluso Solvane, que había pasado miles de años siendo atormentada por la gusanovid, nunca renunció a su humanidad. ¿Quién era el rey Daeron? ¿Por qué había venido a la tumba de Ariel? ¿Cómo había terminado perdiéndose en la locura y convirtiéndose en una abominación, volviéndose no diferente de una bestia sin sentido? ¿Sani acabaría igual algún día? Un ceño profundo apareció en su rostro. Corrupción.
Sunny aún no se había enfrentado realmente a la corrupción, solo al resultado de la corrupción, esos demonios frenéticos que los humanos del mundo de la vigilia llamaban criaturas de pesadilla. Sin embargo, sintió que si su poder seguía creciendo, eventualmente entraría en contacto con él. Quizás incluso inevitablemente. Es preocupante. Miró la sombra de Daeron por última vez, vaciló y luego dijo en voz baja. Encuentra la paz en mí, vieja serpiente. Tu pesadilla ha terminado. La serpiente azul había sido un enemigo terrible, pero también había protegido a Sunny y Nephis de los otros horrores del gran río. No habrían podido disfrutar del dichoso mes en la isla oscura si no fuera por su locura, su hambre y su ferocidad. Sunny también había aprendido mucho de la gran serpiente. Con un suspiro, se dio la vuelta y caminó para pararse entre los 5 soles negros. Todavía había algo que necesitaba ver. N0V3L Realm fue la plataforma donde este capítulo fue revelado inicialmente en N0V3L, B1N. Sunny había recibido un recuerdo después de matar al soberano corrupto, después de todo, su primer recuerdo del rango supremo. Bueno, su primer recuerdo del rango supremo que se había ganado realmente, en lugar de recibirlo misteriosamente de la nada. Al convocar las runas, Sunny encontró la cadena desconocida de ellas y leyó. Memoria, corona del crepúsculo, rango de memoria, supremo, nivel de memoria, y tipo de memoria, herramienta. Capítulo 1289, Corona del Crepúsculo. Una herramienta. A Sunny no le habría importado recibir un arma o una armadura, pero una herramienta también podría ser increíblemente valiosa. Después de todo, ya tenía el pecado del consuelo, la espada de Jade era solo del rango trascendente, pero aún poseía la capacidad de cortar la carne de las grandes criaturas de la pesadilla, aunque con algo de esfuerzo. Era solo que Sunny tenía que crear una oportunidad para usar esa habilidad primero. También tenía el manto y el sudario del crepúsculo, y aunque ninguno de ellos era lo suficientemente resistente como para resistir un ataque de una criatura como la serpiente azul, ese problema podría resolverse no siendo golpeado. Tanto la falta de un arma adecuada como la ausencia de una armadura adecuada podrían resolverse. Mientras tanto, una herramienta poderosa le daría a Sunny más formas de encontrar la solución. Entonces, no estaba decepcionado. Sintiendo el suave balanceo del quech y la silenciosa quietud de su mar del alma, Sunny continuó estudiando las runas. Esperaba que la descripción de la corona del crepúsculo respondiera a algunas de sus preguntas. Decía. Descripción de la memoria. Había un rey que gobernaba una tierra moribunda. El rey era valiente y sabio. Negándose a abrazar la desesperación, pensó en un plan audaz, reunió a sus compañeros y desafió el interminable desierto para entrar en la tumba de Ariel, donde el gran río fluía sin cesar desde el futuro hacia el pasado. Así, el valiente rey se convirtió en un guía que protegía a su pueblo de sus pesadillas. Construyeron una ciudad en el borde del amanecer y reunieron un ejército para vencer lo que estaba profanado. Sin embargo, al final, el ejército fue destruido, la ciudad se perdió y el propio rey valiente sucumbió a la locura. Consumido por la ira y el resentimiento, se convirtió en una bestia sin sentido y vagó por el gran río durante incontables años. Nada podía resistir su hambre y furia, hasta que, un día, el rey loco encontró una sombra traicionera. «¿Pero qué sabes tú?», dijo la sombra, «¿crees que eres tan especial? Yo también conozco la furia, yo también conozco el hambre, yo también conozco la locura. Ah, y también he matado a muchas criaturas más poderosas que yo. ¿Quién eres tú para atreverte a mirarme con desprecio, bestia? Yo soy perdido de la luz, que nació de las sombras. Soy el legítimo heredero de la muerte y el hijo bastardo del destino. Donde quiera que vaya, la ruina me sigue. Si tuvieras algún sentido, habrías huido en cuanto me vieras». Y, fiel a su palabra, el traicionero perdido de la luz luchó contra el rey loco, convirtiéndose finalmente en su perdición. Así fue como murió el rey que había sobrevivido a su tierra. Sunny parpadeó un par de veces. ¿Qué? Parecía que al hechizo le había gustado mucho su reciente arrebato.
Incluso lo había incluido, palabra por palabra, en la descripción de la corona del crepúsculo. Oh, no. Bajó la mirada y se cubrió la cara con una mano. Ah, qué vergüenza. ¿Nepis ya había leído esto? Luchando contra el deseo de caer por la cubierta del queche y ahogarse, Sunny respiró hondo y se concentró en la descripción. Todavía había mucha información contenida en las brillantes runas en las que necesitaba reflexionar. Entonces, Daeron vino de afuera de la pirámide. Incluso luchó y se abrió camino a través del desierto de la pesadilla, en lugar de entrar en una semilla. No había ninguna duda al respecto, ya que aquellos que habían conquistado una pesadilla de un rango en particular no podían volver a entrar en ninguna semilla del mismo rango. Por lo que un soberano no podría desafiar una tercera pesadilla. Bueno, en realidad, había algunas dudas. Nada sobre la tumba de Ariel, y esta pesadilla en particular, era normal. Aún así, Sunny creía que tenía razón. Daeron debe haber llegado a la pirámide negra y entrado al verdadero gran río, en lugar de una versión recreada por el hechizo. Esa siguiente parte, sin embargo, no tenía ningún sentido. ¿Se había convertido en un guía que protegía a su gente en sus pesadillas? ¿Qué significaba eso? Sunny permaneció inmóvil por un momento, luego frunció el ceño. La respuesta más obvia, también era la más confusa. El hechizo creó pesadillas basadas en el pasado. El gran río, sin embargo, existía simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, si Daeron realmente hubiera entrado en la verdadera tumba de Ariel, entonces estaría presente en cualquier recreación del gran río conjurada por el hechizo. Por lo tanto, si sus súbditos desafiaran a una semilla conectada a la pirámide negra, su soberano los estaría esperando al otro lado para ayudarlos a conquistarla. Si estoy en lo correcto, entonces sí que era un plan audaz. Si estoy en lo correcto, entonces sí que era un plan audaz. Había solo un problema evidente con esta teoría. Era que las semillas de las pesadillas y las pesadillas mismas no habían existido en el pasado antiguo del reino de los sueños. Ningún explorador había descubierto jamás señales de que sus habitantes humanos hubieran poseído conocimiento de las pesadillas y Nocturno tampoco sabía nada sobre ellas. Entonces, ¿cómo podría Daeron idear un plan para usar la singularidad del gran río para ayudar a su gente a trascender a través de una pesadilla, si no había pesadillas en ese momento todavía? Por otra parte, Ananke fue de una época en la que la semilla del hechizo ya existía. Por supuesto, ese tiempo fue al comienzo de la guerra entre los demonios y los dioses, por lo que Daeron no podría haber vivido mucho más tarde. Esa guerra fue el cataclismo del que nadie había escapado. Ja, tan confuso. En cualquier caso, el plan de Daeron había fallado. Aunque mucha de su gente logró unirse a él dentro de la tumba de Ariel, murieron tratando de destruir eso que estaba profanado, lo que sea que fuera. En realidad, esa frase es quizás la pieza de información más importante de toda la descripción. Era importante, de hecho, porque insinuaba el objetivo de la pesadilla. Lo que también significaba que Sunny, Nepis y los demás miembros de la corte tendrían que tener éxito donde el antiguo soberano y su ejército habían fracasado. Genial. Sunny sintió un poco de pavor ante la perspectiva, pero, al mismo tiempo, también se sintió un poco aliviado. Al menos ahora sabía que realmente no necesitarían buscar el estuario místico del gran río para regresar al mundo despierto. Solo tenían que matar algo que incluso un soberano no había podido matar. Iba a tener que discutir esto con Nepis. Mientras tanto, sin embargo, todavía no había aprendido lo que podía hacer su nueva y reluciente memoria suprema. Mirando hacia atrás a las runas brillantes, leyó. Encantamientos de memoria, legado del crepúsculo, resentimiento del rey, promesa real. Capítulo 1290, promesa real. Sunny arqueó una ceja, gratamente sorprendido. 3 encantamientos en una memoria del primer nivel, eso era raro.
como hechicero aficionado, sabía lo difícil que era construir un tejido mágico variado alrededor de un solo nexo. Intrigado, continuó estudiando las runas. Legado del crepúsculo, descripción del encantamiento. Esta memoria mejora enormemente la velocidad a la que la esencia del portador se repone en las fronteras entre el día y la noche. Resentimiento del rey, descripción del encantamiento. Esta memoria otorga al portador inmunidad completa a los ataques mentales, pero en su lugar lo atormenta con una ira irresistible. Promesa real, descripción del encantamiento. Esta memoria infunde autoridad sobre el agua en el dominio del portador. El alcance de esta autoridad depende del poder del dominio. Sunny se rascó la nuca. El primer encantamiento era bastante sencillo y extremadamente útil, aunque su utilidad era circunstancial. Aceleraría enormemente su recuperación de esencia en las fronteras entre el día y la noche, es decir, el amanecer y el atardecer. El segundo encantamiento era peliagudo. La inmunidad completa a los ataques mentales era un rasgo increíble, pero tenía el coste de ser consumido por una furia descontrolada. Sunny no sabía qué pensar de ello. Afortunadamente, era un encantamiento activo, por lo que podía utilizar los otros dos sin volverse loco. Pero el tercer encantamiento era simplemente desconcertante. ¿Infunda autoridad sobre el agua en un dominio? ¿Qué? ¿Qué se suponía que debían hacer con él personas como él, que ni siquiera tenían un dominio? Sunny respiró hondo, después abandonó el mar de las almas y abrió sus ojos. El gran río todavía brillaba, suavemente, el agua fluyendo y formando espuma al abrirse paso ante la proa del queche. De pronto, él sintió el agua responderle. La sensación de conexión que sintió fue leve y débil, nada parecido al parentesco que compartía con las sombras, pero aún así, una ola. Vaciló por unos momentos, luego convocó la corona del crepúsculo. Pronto, una banda de metal negro moldeado y grabado para representar una serpiente de río apareció en su cabeza. El peso de ésta le pareció desconocido, pero al menos evitaba que su cabello le cayera en los ojos. Eso ya era bastante útil. Se ve genial, también. Sunny se demoró un poco, luego bajó su mano hacia la superficie del río y activó la promesa real. De pronto, él sintió el agua responderle. La sensación de conexión que sintió fue leve y débil, nada parecido al parentesco que compartía con las sombras, pero aún así, una ola se elevó de repente, tocando su palma por un breve momento antes de derrumbarse de nuevo en la corriente. Sunny observó hacia abajo con una expresión extraña. Así que así es como funciona. El alcance de la autoridad que la promesa real otorgaba al maestro de la corona del crepúsculo dependía del poder de su dominio. Sunny no tenía un dominio, por lo que su alcance era insignificante, pero no inexistente. Reclinándose, sonrió levemente. Aún así, en un mundo que no tiene nada más que agua, incluso eso demostrará ser infinitamente útil. El queche continuó su viaje, mientras que Sunny continuaba observando el bello resplandor del gran río. La corona del crepúsculo era un recuerdo engañosamente poderoso. A primera vista, ninguno de sus encantamientos parecía demasiado imponente. Sin embargo, una vez que pensó un poco más en ellos, se dio cuenta de lo extraordinarios que realmente eran. El legado del crepúsculo podría ayudarlo a recuperar su esencia. El efecto de un recuerdo supremo sería inmenso, pero había una condición: solo funcionaba al amanecer y al anochecer. Como veterano de la campaña del sur, Sunny sabía mejor que nadie lo importante que era controlar las reservas de esencia de uno. También había amanecer y anochecer todos los días. Por lo tanto, se beneficiaría enormemente de una mejor tasa de reposición de esencia 2 veces al día, todos los días. Combinado con la bendición del alma, del manto del crepúsculo, eso lo colocaría en una posición muy ventajosa, sin mencionar que aquí en el gran río había lugares donde el amanecer y el atardecer duraban interminablemente, como congelados en el tiempo. El resentimiento del rey
Ofrecía una defensa estelar contra los ataques mentales, el tipo más espantoso en lo que a él respectaba, pero convertiría a Sunny en un loco furioso. El beneficio parecía tan grande como terrible era el costo, ¿o sí? Fácilmente podía pensar en situaciones donde la furia sin límites solo sería beneficiosa. ¿No era eso casi como una bendición peligrosa, pero potente? Y por último, la promesa real le daría un grado de control sobre el agua en un mundo donde no había nada más que agua. El valor de tal habilidad era evidente, pero más que eso, este encantamiento también poseía la mayor capacidad de crecimiento. Sunny no dudaba que los soberanos reales del mundo despierto, no se detendrían ante nada para poseer un recuerdo que pudiera otorgar una segunda autoridad a sus dominios. Demonios, desde que la independencia de la Casa de la Noche se fundó, en gran medida, en el hecho de que era casi imposible conquistar el mar de las tormentas, la corona del crepúsculo podría muy bien alterar por completo el equilibrio de poder entre los grandes clanes. La promesa real le permitiría a cualquier soberano agregar el territorio de la noche al suyo. Y, sin embargo, aquí estaba él, un mero maestro, en posesión de ello. Sunny sonrió. ¿Quién sabe? Tal vez yo sea quien conquiste la Casa de la Noche. Sin embargo, su sonrisa desapareció rápidamente. En este momento, incluso sus posibilidades de sobrevivir a la tercera pesadilla parecían increíblemente sombrías. En caso de que lograra regresar a casa, nada lo obligaría a intentar la cuarta. Nada. Sí, gracias, pero no gracias. Algo sobrio ahora, Sunny suspiró y desestimó la corona del crepúsculo. Había algo más en lo que tenía que pensar. La batalla con la serpiente azul había sido como un sueño febril. Se había convertido en una bestia loca para luchar contra la gran abominación, pero también había logrado seguir siendo el mismo. Más que eso, fue la primera vez que había logrado utilizar la cáscara de sombra para asumir la forma de una criatura de pesadilla. El engendro de la sombra era diferente, porque había vivido en ese cuerpo durante muchos meses. La forma de la serpiente de Onix, sin embargo, se había construido puramente observando a la gran bestia y sintiendo su esencia a través de la danza de las sombras. Como resultado, Sunny sintió que el dominio del cuarto paso de su legado de aspecto ya estaba a su alcance. Todo lo que necesitaba hacer era contemplar las revelaciones obtenidas durante la batalla, absorber el conocimiento e integrarlo al marco sistemático de danza de las sombras que ya había establecido. La evolución ya estaba a la vista, prácticamente podía olerla. Aún así, quedaba un poco de trabajo pendiente antes de poder cosechar las recompensas. Cerrando los ojos, Sunny intentó recordar la peligrosa y feroz batalla con la serpiente azul en todos sus desgarradores detalles. Era mejor hacerlo ahora, mientras los recuerdos todavía estaban frescos y los restos de la forma serpentina permanecían en su mente. El tiempo fluía lentamente.